Bendiciones, buenas noches. Saludos desde la iglesia Casa de Restauración Eliasib en San Vicente Mole, en Guayama, Puerto Rico, tierra deseable. Le saludo el pastor Armando Lanauza y está conmigo el pastor Miguel Pérez. Aleluya, buenas noches, Dios bendiga. Esta noche tengo un programa poderoso. Vamos a darle gracias a Dios por lo que va a estar pasando. Es importante que vamos a compartir una palabra y Dios va a ministrar nuestra vida, tanto aquí a nosotros otra vez, después de haberla trabajado en ella, como ustedes en sus casas. Así que vamos a darle, ese pastor, vamos a llevar una oración. Padre, te damos gracias en esta noche. No solamente por un día más que tú nos concedes de Aleluya. poder alabar, glorificar y exaltar tu nombre, sino que tú nos das la oportunidad de tener conocimiento acerca de tu palabra, de recibir instrucciones de tu palabra, de cómo podemos batallar diferentes cosas, diferentes situaciones que se nos presentan a diario, Padre. Te pido en esta noche, Padre, que tú le abras el entendimiento, así como nos has abierto el entendimiento a nosotros acerca de esta palabra, a cada una de las personas que nos están escuchando hoy Aleluya. y los que nos oigan en el futuro, Padre eterno. Señor, dale sabiduría del cielo, Padre amado, a cada una de las personas y que puedan recibir esta palabra en su corazón y atesorarla, Padre, y ejecutarla de Amén. acuerdo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recibo un saludo de parte de la pastora Carmín Pillot, la pastora principal de la iglesia Casa de Restauración Eliasib. Recibo un saludo de parte de ella porque es la que hace viable todo este programa los jueves. Nosotros los caballeros del Eso es así. Ministerio de los Valientes de David. Los lunes, el programa Tiempo Oportuno de las Damas, de las Débora. Y los sábados, el programa de los jóvenes, Nueva Generación del Espíritu Santo. Así que están estos tres programas que están saliendo al aire trayendo una palabra para visitar la tierra. Una palabra visita y toque la tierra. Estamos desde Guayama, Puerto Rico, la tierra deseable de Dios. Y hoy tenemos un programa que se llama Guerra Espiritual. Y esto es un punto que muchas veces se puede escuchar de muchas formas, o no sé, o probablemente no en todos lados se hable sobre este tema. Sí, sí. Pero cuando tú comprendes eso, uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas que pasan en la vida de uno, porque corren a diario, que tienen que ver con un conocimiento que uno tiene que tener sobre lo que pasa en el mundo del espíritu. Y cuando hablamos de eso, no estamos hablando desde el punto de vista de espiritista ni ese tipo de cosas. Estamos hablando de lo que es Dios, porque todo lo que fue hecho se hizo de lo que no se ve. Así que es el mundo de Dios, ¿verdad? El mundo espiritual, el mundo que Dios creó, está en la creación física, pero ese mundo está con nosotros aquí. Y la oración tiene un propósito, la oración funciona para tocar en ese mundo espiritual. Así que hay cosas que debemos saber para podernos defender. Y vamos a estar trabajando hoy con un versículo en Efesios 6:12 que Sí, dice, tenemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que él dice que no tenemos lucha aquí, la lucha es en otro lugar. Y cuando él no está diciendo esto, no está diciendo y hay que defenderse en esa lucha. Así que vamos a estar entrando en esa introducción ahí y vamos a poder entender muchas de las cosas que nos pasan en la vida de nosotros y que uno puede identificar por dónde atacar eso y salir airoso dentro de la palabra de Dios. Eso es así. ¿Y qué es guerra espiritual? La guerra espiritual es una batalla constante entre el bien y el mal. Así como vemos las películas que siempre hay uno bueno y uno malo, Que uno lo pues, veía chiquito y decía, ¿verdad? uno pensaba que eso podía Y ser real. entonces tú ves las películas que hay uno bueno aquí hablándote y uno malo aquí hablándote. Eso es real. Siempre tenemos esa lucha cuando estamos en los caminos del Señor, porque cuando Satanás te tiene atado en el mundo, pues él te deja quieto porque ya te tiene. Pero cuando tú entras en la luz de Cristo, él constantemente te va a atacar y va a asignar enemigos para atacarte y hacer las cosas difíciles a uno. Pues, ¿qué pasa? Que eso influye en nuestra vida humana y también contra el pecado y las debilidades. Esa batalla nosotros la tenemos todos los días, porque no es una batalla que yo puedo decir, hoy batallé y mañana no. Todos los días, si el enemigo va a buscar una manera de atacarnos, pues eso es guerra espiritual. Sabemos muchas veces por dónde el enemigo va a tratar de atacarnos, porque va a ser porque por las debilidades que tenemos, porque según el Señor conoce nuestras debilidades, el enemigo también conoce nuestras debilidades. Y esas son áreas que nosotros tenemos que trabajar y en guerra espiritual trabajamos en eso, mejorando eso, superando todas esas cosas para que el enemigo no nos pueda acusar ni nos pueda atacar de esa manera. Es una lucha que ocurre en el mundo espiritual y se manifiesta en la vida de los creyentes. Eso es lo que está hablando, que normalmente
Si tú estás en el mundo y no conoces a Cristo, pues no te das cuenta, puede que seas atacado, pero no te das cuenta de lo que está pasando. Cuando tú estás en la luz de Cristo, pues tú te vas a dar cuenta que diariamente hay algo que te trata de sacar para que te digan eso que es cristiano o cualquier cosa de estas que la gente dice, pero vemos cosas que nos pasan y dice, pero ¿por qué pasó esto? Pues porque el enemigo tiene una agenda que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Y Ujú. esa es su agenda. Y él va a tratar por todas maneras de tratar de que eso suceda, de que esa palabra se cumpla. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pelear en contra de eso, guerrear en contra de eso. ¿Cómo peleamos? Por medio de la palabra del Señor. Porque el Señor dejó un montón de versículos de cómo podemos batallar con estas cosas y qué tenemos que hacer para vencerlo. Que siempre la sangre de Cristo es la que nos va a cubrir ante todos estos ataques y todas estas guerras que tenemos que levantar. ¿Y cómo guerreamos? Pues guerreamos con fe, creyendo en la palabra de Dios y declarando la palabra de Dios. Y constantemente, si estamos en el trabajo y estamos viendo que hay cosas sucediendo que no son normales, que son atípicas, pues ahí es que empezamos la guerra espiritual, porque la guerra espiritual no es en un solo sitio. No. No es que cuando yo estoy de rodillas orando al Señor, no. La guerra espiritual más real es cuando tú estás en el trabajo, tú estás en la calle, porque vas a ver ataques directos a las personas. Y ahí es que empezamos a guerrear y tenemos que tener el conocimiento y el discernimiento de poder saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. El enemigo utiliza y él envía de sus agentes, como yo le digo, con diferentes agendas para diferentes barrios, comunidades, pueblos, ciudades, familias, y uno ve que hay maldiciones generacionales, que eso es un ataque del enemigo, que ahí tenemos que hacer la guerra espiritual para poder detener esas maldiciones que pasan de generación en generación. Hay pueblos que tienen ciertos agentes asignados para que suceda lo mismo todo el tiempo. Eso es como antes, cuando decían, cuando se Guayama le decían ciudad bruja. Pues, ¿qué pasaba? Aquí habían un montón de brujos que estaban asignados a mantener esta ciudad atada y oprimida. Porque si miramos 30 años atrás, Ujú, Guayama estaba atrasada ujú, comparada con las demás ciudades porque era distrito y ninguno de los distritos Guayama se podía comparar a él, ujú. estaba bien atrasada. ¿Por qué? Porque estaba la opresión del enemigo que no la dejaba crecer. Entonces no teníamos a lo mejor el discernimiento, o lo teníamos, pero no había la unidad para poder enfrentar a ese enemigo para que Guayama saliera adelante, la disposición del gobierno, la disposición de las iglesias, para poder combatir las acechanzas del enemigo y cómo el enemigo trataba de oprimir al pueblo de Guayama. No es que ha parado, él ha tratado de hacerlo, pero la iglesia se ha levantado y la iglesia puede defender por medio de la palabra del Señor a este pueblo. Y así mismo pasa con nuestras congregaciones, con las personas, con diferentes áreas que podemos estar trabajando a diario en guerra espiritual, porque las podemos identificar qué es lo que está operando ahí. Si usted se da cuenta, cuando hay un accidente de cierta manera en particular, eso se empieza a repetir, el mismo accidente. Si se ahoga un niño, usted busca que hay 2, 3, 4 niños ahogados Consecutivo. consecutivamente. ¿Y por qué? Porque el enemigo lo que hace es repetir lo que ya hizo una vez, lo vuelve a repetir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tan pronto vemos uno, pues ahí venimos y detenemos empezamos a declarar y a guerrear que uno es mucho. Ya no, dos no pueden suceder. Ujú. Y nos levantamos en guerra en contra de las acechanzas del enemigo en esa área. Fíjate que la función de las tinieblas es engañar. Si engaña, ya con eso está. Exacto. Ahora mismo uno puede escuchar esta palabra de que hay una guerra espiritual y uno se le engaña y decir, nada, eso no es. Eso no existe. Sí, ahí, bien Ajá. fácil, ahí la mató ahí. No necesita esforzar, no necesita luchar contra la guerra espiritual. Para pararse en guerra espiritual, tú paraste de decir que a tu familia no va a ser alcanzada por el enemigo, que tus hijos y tus hijas no van a ser confundidos. En la guerra espiritual, tú paraste de decir que lo que dañó a tus abuelos y a toda tu familia, lo que venía dañando por ahí, enfermedades que venían, como estaba diciendo el pastor Miguel ahorita, esa herencia espiritual se detiene, ya no cruza mano y no alcanza los tuyos. Cuando usted para en la guerra espiritual, tú estás diciendo que el bien de Dios es el que te alcanza a ti. En otras palabras, es desconectarte de la fuente de Adán, que fue que se cayó allá, y conectarte a la fuente de Cristo, que fue que renovó todo. Así que en la guerra espiritual ahora nosotros operamos desde el punto de Jesucristo. Hubo una cruzada del viernes pasado, poderosa, con la evangelista José Vargas, aquí en el Coliseo
de la, Roquerido. de la Roque Nido en Guayama. ¿Cuántas personas no fueron sanadas allí? ¿Cuántas personas pasaron a frente a testificar y otras que aún no testificado que fueron sanadas? ¿Y qué se habló allí? Una palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios, espíritu y vida. Pues la palabra espiritual de Dios tocó vida, tocó cuerpo y sanaron. Y entonces, cuando tú ves eso, no es solamente, es que es la fe de esa palabra, la fe con esa palabra. Así que nosotros tenemos, como dice Pablo ahí también en Efesios 6, que nosotros tenemos una espada para defender. Pastor está hablando de que hay una guerra, ocurre. Uno no puede estar ajeno a que uno está siendo atacado. Uno tiene que levantarse por la mañana y estar en el día. Y cuando uno ve algo raro, dice esto. Este dice, no es contra carne ni sangre. A veces nosotros estamos luchando con la gente, luchando con un compañero de trabajo, de escuela, con un familiar. Y a veces estamos enfrascados ahí y ahí no se derriba eso. Ahí no se derriba eso, se derriba en otro lugar. Y no está ante el Señor ni presentando ese caso ahí. ¿Sabe? Y entonces, ¿y quién es Dios? Dios es el Espíritu, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Pues entonces, cuando la guerra es gobernada por el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, cuando Dios entra en el asunto de nuestras situaciones, cambia. Eso va a cambiar. Y nosotros muchas vivimos una vida, el otro día estaba hablando que yo tuve 48 años que no conocía al Señor y esos 48 años yo siempre pensé que estaba bien. Y todo mi camino y todo lo que yo decía va directo al infierno. Pero yo pensé por 48 años que estaba bien. Así O pensábamos sea, tú todos. te imagínate una vida Sí, pensando que está todo bien, sí. próspero aquí en muchas cosas, pues la prosperidad, el éxito, pero la ruta era mala. Si moría en ese tiempo, iba para otro lugar que no era la vida eterna con Cristo. Y así podemos vivir engaños de una vida pensando que está todo bien. Y sin embargo, nos siguen engañando pensando y dicen, no mires para allá, no te des cuenta que estás mal, no te des cuenta. Y a veces necesitamos entender eso. Y como él dijo ahorita, esto es día a día. Lo más importante es esto. Tú no vas a decir, pues yo tengo una lucha todos los días con Satanás. No, 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 no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que hay un proverbio que dice, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Nosotros tenemos que empezar a velar que nosotros hablamos. Sí, porque nuestra boca se convierte en nuestra espada o nuestra boca se convierte en una puerta para que entren dardos a nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que empezar a velar nuestro lenguaje. El viernes, en la cruzada, cuando el evangelista de Sebago habló, su boca la abrió para declarar vida sobre Guayama, vida sobre los que estaban allí. ¿Y qué hizo la vida? Dios vida. Los que estaban muertos fue renacido. Gente pasaron al frente a convertirse a Cristo, personas fueron sanadas y liberadas. Eso es poder de Dios, lo que oye. Así que eso existe. Llegaron personas atadas y personas con enfermedad y se fueron libres. No hubo operación, no hubo otro diagnóstico, no hubo poder de Dios sobre la vida de las personas. Y hubo sanidad. Así que allí hubo guerra espiritual. Sí. Mira, hay tres campos principales de la guerra espiritual, que es el mundo, la carne y Satanás. Estos son los tres campos que representan las áreas que nosotros libramos batalla entre bien y el mal a diario. ¿Y qué es el mundo? El mundo son los valores, las influencias, las tentaciones que se oponen a lo de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué decimos que es diario? Porque ¿qué de eso nosotros nos enfrentamos a diario? Valores, influencias y tentaciones. Todos los días. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que velarme y ver qué yo estoy haciendo, qué yo estoy declarando, qué es lo que está rodeándome a mí para yo poder enfrentar esas cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque las tentaciones van a venir en las cosas que yo tengo debilidad. Ahí es que el enemigo me va a tratar de atacar. ¿Y qué yo tengo que hacer? Fortalecerme en Cristo para vencer esa debilidad. ¿Y qué yo hago? Pues yo guerreo, levanto guerra en contra de la debilidad, en contra de lo que me está atacando a mí para no poder alcanzar lo de Dios. Pues eso pasa diariamente y nos fortalecemos eso. En el mundo, en la carne, es la naturaleza caída del hombre. O son sus deseos, pasiones pecaminosas. Es un campo de batalla interno donde se lucha contra la inclinación hacia el pecado y buscar la satisfacción personal. ¿Y quién no le pasa eso? Somos humanos, nos pasa eso. Nos pasa eso, por eso es que hablamos que esto es una cosa diaria. No es una cosa diaria que tú te vas a levantar y dices, ay Dios mío, ¿por dónde me van a atacar hoy? No, pero son cosas que tenemos que tener conciencia de que están sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Y que son cosas que nosotros podemos trabajarlas a diario y combatirlas y vencerlas, porque el Señor nos dio las armas para poderlas vencer. Amén. Y cuando podemos reconocer nuestras debilidades y trabajamos en ellas, eso es una área menos que el enemigo nos puede atacar. Porque si el enemigo sabe que mi debilidad es comer helado y me va a presentar helado todo el día, el helado me hace daño, entonces
Yo sé que yo tengo que trabajar en eso, que estoy poniendo un ejemplo Ujú, sencillo. ujú. Yo tengo que trabajar en eso para mi conocimiento de que me hace daño, yo poder tener la fuerza de voluntad, tener el dominio propio para poder decir no, yo no voy a esa área. Y eso pasa con nuestra boca, como dice el pastor en ese versículo, que la vida y la muerte están en nuestra lengua, en nuestra boca. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces declaramos en contra de nosotros mismos Sí, constante. constantemente. Yo no puedo, yo no sé. Y cuando muchas veces yo estoy compartiendo con personas y empiezan a hablar malas palabras, yo le digo, tú estás reconociendo que tú estás maldiciendo tu vida y la de tu familia. Entonces la gente piensa que eso es un estilo de vida, que es una manera normal de hablar, y lo que en realidad lo que hacen es maldiciendo a su familia, y esa maldición no se queda contigo, esa maldición pasa de generación en generación si no hay nadie que tenga el conocimiento y pueda detener esa maldición. Esas maldiciones de cáncer en la familia, esas maldiciones de esquizofrenia, diferentes enfermedades, eso viene de generación en generación. ¿Por qué? Porque nadie se ha parado en oración, guerreando en contra de esos espíritus que van pasando de generación en generación. Y el otro es la, las acechanzas del enemigo, de Satanás, que es el enemigo principal. Esto es, busca engañarnos, destruir y oponerse a lo de Dios y a sus seguidores. Y eso pasa a diario. Él va a tratar de oponerse, él va a tratar, porque su agenda es matar, hurtar y destruir. Y así mismo lo dice la palabra: matar, hurtar y destruir. So, él viene con una agenda clara de lo que él va a hacer con nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esa es su agenda y no se va a cumplir en nuestras vidas ni en nuestras familias. Y esa es la manera que nos levantamos en guerra para poder detener las acechanzas del enemigo en nuestra familia y en nuestra vida personal. En Romanos 12 dice que no te conformes, te sigo. Y una de las cosas que mencionó sobre los valores. Ahora mismo la sociedad, no hace mucho, una generación atrás, había un respeto por los valores. Yo estaba escuchando en trabajo un hombre hablando que él hizo algo malo en una tierra por allá, en el mismo pueblo, un barrio, y un capataz de lo que estaba antes le dio con un látigo, Mm, le dio un latigazo. Y ese fue corriendo para la casa, marcado con el látigo, y cuando llegó allá, el capataz llegó a la casa y le dijo al papá, él hizo esto y yo le di con el látigo. Él vio el cantazo del látigo y le dio dos cocotazos, muchachos. como hacían los papás antes. Sí, sí, él no vino aquí en frente y dice, ah, tú hiciste lo Ajá. malo, papi, y nos contó otras historias más de cómo fue que fue corregido. Y dice, yo no me atreví a robar, yo no me atreví a hacer nada, ¿verdad? No es que vayamos ahí, lo que estamos diciendo es que en una generación, ahora la gente, antes ya no quieren la corrección de los papás, ya no quieren la corrección de las leyes, Eso es ¿verdad? así. Porque si está roja, si está verde y pasa amarilla, ¿para qué pararme si puedo pasarte en roja? ¿Verdad? Ujú. Entonces la gente ahora ya no quiere reglas, no quiere ningún tipo de regla. ¿Por qué me tengo que casar? No, mejor yo convivo, no queremos reglas. ¿Sabe? En otras palabras, si yo quito la regla, yo tumbo el valor. Pues si no tengo que violentar el valor porque no tengo regla, porque yo no quiero regla, pues yo no estoy haciendo nada mal. Ujú. Entonces nos vamos a lugares y ahí somos engañados. Mira lo que dice Proverbio 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro. Oigan esto, si está derribada es que fue atacada, como ciudad derribada y sin muro, se quedó sin muro, no tiene protección, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Su espíritu está lo loco por ahí, cualquier cosa que le digan por ahí la sigue. Vamos para tal sitio, ahora hay un lema, como tú dices ahorita, las malas palabras. Si las malas palabras no son malas, porque no más una corte y frente al juez y habla mal. Bueno, ahí está la ley, Ujú. hay que estar la muchacha aquella que se tapa la venta, ¿verdad? Ujú. ¿Sabes? Si no es malo, pues ves allí, ve a lugares y habla malo. No, no me lo permiten porque puedo ser arrestado en esa. Háblale malo al juez, a ver, ¿qué va a decir él? Dice, no, esto es lo de ahora, hablen así. Ujú. Abogado y fiscal, hablen así, tranquilo, ¿qué estás sales para hablar así? No, eso no se permite, hay lugares que eso no se permite. Así. Pues eso no es correcto. Quiere decir que cuando tú estás por ahí y hasta el lenguaje, estamos diciendo que con el lenguaje se sanan personas, pues con el lenguaje tú abres puertas para que venga un montón de porquería a la vida de uno a vivir con uno. ¿Cómo, si tú echas azúcar en el piso, ¿quién va a venir? Las hormigas. Ujú. Eso es así. No le decís, no, hormiga, no te toca el azúcar porque aquí que vivo soy yo. No, no, ellas vienen a traer el azúcar. Pues si nosotros hablamos mal o nos comportamos mal, buscamos hacer daño al prójimo. Si nosotros tenemos envidia o nosotros miramos a aquel jaro o siempre estamos murmurando, haciendo cosas, familia, alrededor de nosotros no es éxito de Dios, no es victoria, no es bendición de Dios lo que viene.
Si estamos oponiéndonos a todo, le damos oportunidad a que la misma atmósfera de uno sea mala. Si tú entras a un lugar y hay gente violenta y tú te quedas mucho jato ahí, a jatito tú estás violento. A jatito tú estás con esa fuerza. Y eso uno lo recibe porque hay una naturaleza, vivimos en una naturaleza, la caída y un espíritu renovado. Entonces tenemos que trabajar con el espíritu de Dios renovado en nuestras vidas y decirle a la carne que se alinee, que se quede quieta, que se aguante, que no hay forma de responder así, hasta aprender a hacerlo. ¿Sabes? No es, realmente es una guerra porque la naturaleza de nosotros quiere fallar, quiere hacerlo, quiere hacer lo que, como tú dijiste ahorita, lo que quiere, lo que le da la gana, es lo que quiere hacer. O sea, nuestra alma quiere hacer lo que da la gana. Cuando tú ves lo que está en la televisión, si tú no quieres hacer esto, dispara. Por los disparos, tú lo ves todo el tiempo ahí. Si están en el gobierno, pues discuten entre ellos, una discusión tremenda, nadie se puede poner de acuerdo. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué esto está así? Porque dimos paso a eso, familia. Antes no era así. Antes, si este te corregía, tu tío te corregía, cuando llegaba a tu casa, tu papá te corregía, o tu mamá. Ahí no había break. ¿Por qué? Porque nadie quería darle un espacio a que las cosas cogieran en desorden. Todo el mundo caminaba en orden. Sí. Y fíjate, si vemos cuando el Señor dice que el Espíritu Santo vino, fue sobre las aguas y organizó, ¿verdad?, las cosas que estaban desordenadas y vacías en el mundo. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, que como que todo está desordenado y vacío, porque la gente que actúa así está vacía de Dios, no tiene a Dios en su agenda, como dice, en su corazón y en su mente. Y por eso yo creo que es que estamos viviendo estos tiempos así tan violentos y estos tiempos que no tienen misericordia de nadie, no hay compasión, no hay estas cosas que antes podíamos experimentar. ¿Por qué? Porque los valores de nuestros antepasados eran unos valores altos. Sí. Entonces eso se ha ido perdiendo por diferentes razones, porque no podemos achacarlo a una sola cosa, Ujú. y se ha ido perdiendo, pero no es tarde, porque tenemos No, la palabra de Dios. aquí estamos para eso. Nunca es tarde, porque mientras nosotros sigamos hablando de la palabra de Dios, y mira una de las cosas, ¿cómo se combate? Con oración, con la palabra de Dios, con fe y sumisión a Dios. Y esa es la parte que mucha gente no está dispuesta a hacer, la sumisión a Dios. Porque cuando nos empezamos a someter, pues entonces empezamos a dejar todas las cosas y a notar todas las cosas que estamos haciendo mal. Y nos alejamos de estas cosas que nos hacen daño. Y mira, tú sabes, yo sé que la manera más fácil, yo creo que es de darse cuenta de las cosas que uno está haciendo, o de si te das cuenta de las cosas que tú estás haciendo, es, tú quieres dejarle eso en herencia a tus hijos. Ujú. ¿Qué legado hay ahí? ¿Qué legado tú le vas a dejar a tus hijos? Y eso es una de las maneras que uno se puede detener de hacer cosas que están fuera de lugar, porque yo no quiero que mi hijo, porque quién no quiere, cuando antes siempre se decía, yo quiero que mi hijo llegue a un grado mayor que el que yo llegue, que si yo llegue a bachillerato, pues llegue a una maestría. Esas eran las cosas Sí. que siempre a- ahora pues se salió, pues vamos a darle un examen. No, no, hay que enseñarle los valores y especialmente enseñarle que por medio de Cristo podemos alcanzar todo, que por Amén. medio de Cristo hay la oportunidad de organizar nuestras vidas, de cancelar toda maldición que se ha declarado en nuestras vidas y declarar y establecer lo que el Señor dijo acerca de nosotros desde la eternidad. Porque así como el enemigo ha puesto una palabra sobre nosotros, una maldición sobre nosotros, podría hacerlo. El Señor dijo algo desde la eternidad cuando nos creó. Tú vas a hacer esto. Amén. Y hay una palabra que tiene cumplimiento, tiene que cumplirse. Que nos desviamos y dejamos que el enemigo nos zarandee. Sí, pero siempre el Señor está esperándonos ahí para encaminarnos de nuevo al cumplimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando se cumple su palabra, se cumple lo que Él dijo. Y esas promesas, en el sí y en el amén, esas promesas tienen cumplimiento, esas promesas no las podemos dejar incompletas. Por eso la guerra espiritual es tan importante, poder ir derribando todos esos muros que se nos levantan en el camino para poder llegar a nuestra meta. Así como dijo Pablo, que he llegado a nuestra meta, que he llegado a mi meta, ¿verdad? Pues así mismo es que nosotros tenemos que verla, visualizar nuestra vida, llegar a la meta que el Señor dijo que íbamos a llegar. Fíjate, y la iglesia está para eso. Hay una noticia poderosa y nosotros damos esta noticia sobre Guayama y sobre todo el que nos escucha. La iglesia se ha levantado y se ha levantado este tiempo unida para combatir todo eso. Hay guerra ahora mismo en los áreas y la iglesia está parada en oración combatiendo eso. Nosotros estamos esperando unos cambios poderosos que empezaron a hacer sobre Guayama. Y hay muchos pueblos que están cayendo. Ahora mismo una unidad de pastores sobre Guayama, de iglesias en Guayama bien poderosas, hasta iglesias de Arroyo están unidos, iglesias de Guayama,
para orar, para levantar una bandera diferente. En Wyoming la bandera diferente se llama Cristo. Aquí no hay bruja, aquí no esta cosa es Cristo. Y la iglesia le corresponde ese paso. Ese paso no le, esa lucha aquí no le corresponde al gobierno, esa lucha aquí no le corresponde a agencia, esa lucha no corresponde a nosotros, a la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene que pararse en la posición que tiene que pararse, o como dice el pastor, orando. La base, nos abrimos los ojos, intimidad con el Señor, orando con el Señor. Y cuando sabemos que cuando Dios entra en el asunto, en la vida de un pueblo, en la vida de una familia, en la vida de una persona, cuando es Dios el que gobierna, las cosas de su gobierno entran en acción. Entonces, la Biblia dice, resistí al diablo y él huirá. ¿Por qué huye? Porque es resistido con que con la palabra, con la fe en Dios, con la intimidad con el Señor, tiene que huir, pues huye de Guayama. Aquí no es. ¿Verdad? Aquí nosotros decimos de tiempo, aquí el asunto no es. Aquí es tierra deseable, y como es tierra deseable, es Dios el que gobierna sobre esta tierra. Y cada uno en su pueblo tiene que decir, en esta tierra es Dios el que gobierna. Así que sale aquí, toda la porquería de violencia, aquí no es. Todo lo que es droga, todo lo que trata de quitar el valor de la comunidad, de vivir en comunidades, que nos podamos ayudar entre vecinos. Tú imaginas que tú coges ahora mismo y coges al vecino a hacer un pollo frito, un pollo asado, un lechón asado, y tú coges y le pones un plato y lo llevas al vecino, el vecino dice, ¿qué pasó con esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué tú estás haciendo eso? No, tienes que decir, ay, gracias. Oye, no, yo es que dice, te quise traer. Hay que establecer lazo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Nosotros somos criados en Cristo Jesús, ya nosotros cambiamos de tiempo. Y fíjate que aunque yo empecé a los 48 años en Cristo, ¿verdad? Pero realmente yo empecé en cero, porque el día que me convertí yo soy nueva criatura. Somos nuevos, así que en ese nuevo tenemos que operar diferente. Y ese amor y eso hay que llevarlo a las demás personas. Hay gobierno y es de Dios sobre la tierra. Y mira, fíjate que el Señor nos da las armas para poder combatir esto. Dice que necesitamos equiparnos con la armadura de Dios. En Efesios 6, del 13 al 18, el Señor nos da todo lo que necesitamos. Él dice, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones, ruegos, y manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. O sea, el Señor nos da la receta completa. Amén. Él nos dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer a diario. Ponerse el yelmo de salvación, usar la espada. ¿Qué es la espada? La palabra del Señor. Por eso es que tenemos que meternos en la palabra para cuando se nos presentan situaciones, tener una palabra para poder combatir lo que viene. Amén. Porque cuando tenemos una palabra para poder combatir lo que viene, ya ponemos al Señor delante y dice, Señor, yo te estoy citando a ti, tú lo dijiste. Amén. Ahí, encárgate de eso. Ya yo me salí del medio, encárgate de eso. Porque estamos citando la palabra de Dios, estamos reclamando lo que el Señor dijo acerca de nosotros. Si nosotros hacemos eso, Efesios, apunte eso, Efesios 13 hasta el 18, y hacemos eso todos los días, ya vamos encaminados a poder combatir las acechanzas del enemigo. Amén. Que se nos presentan a diario. Amén, pastor, estamos ya llegando a la hora. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Ustedes son unos guerreros. Mira, la iglesia de Dios es la guerrera. Esa es la que está parada en la brecha. Y eso no podemos perderlo de vista. No está ganando en maligno, no, ya fue derrotado en la cruz. Él tiene sentencia. Nosotros tenemos vida eterna y está sentenciado en el mismo lugar en la cruz, donde nos liberó a nosotros, nos redimió, lo sentenció a él. Así que nosotros, la batalla está de favor nuestro. Y tenemos que operar desde ese lugar. Lo que tenemos que tener conocimiento de que estas cosas, como dice el pastor, ocurren. Y hay que estar alerta. Amén. Así que queremos pedirle que haga una oración con nosotros para aceptar a Jesucristo en nuestro Señor, en nuestro Salvador, y pedir perdón. Repita conmigo, Padre Celestial. Este día yo te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por no estar pendiente a tu palabra. Y te pido perdón, Señor, por haber dejado las cosas sin atender. Pero a partir de hoy, yo te hago mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y que el día que yo parte esta tierra, Señor, tú me recibas allá en tus brazos, Señor. Te amo, Jesús. Amén, amén y amén. Pastor, llegamos ya al final. Qué rápido se va esto. Sí, sí. Damos gracias por compartir con nosotros. Que esta palabra te haya bendecido. Abre los ojos, declara la palabra y sé valiente. ¿Y sabes qué? La victoria ya está de nuestro lado. No estamos peleando una batalla a ver quién gana. No,
Nosotros es. estamos estableciendo lo que ya Cristo ganó. La batalla está ganada. Sí, el Así que Señor. vamos a empujar con esa Él fuerza. lo dice que somos más que vencedores, somos cabeza y no cola. Así que eso está declarado ya. Amén, amén. Créelo. Dios los bendiga. Te bendiga. Nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios. Amén.